Antes de comenzar, queremos darle las gracias a la doctora María Esther Alcántara Gutiérrez, que por motivos, eh, ahora sí que circunstancias imprevistas, hoy no podrá acompañarnos como presentadora, pero me honra mucho tomar su lugar para conducir esta sesión. Mi nombre es Nadia Ochoa y es un placer para mí darles la bienvenida a esta conferencia titulada Pensamiento crítico, una vacuna contra la pandemia de la superficialidad. Creo que en este momento, cuando tenemos una sobrecarga enorme de información y las opiniones sin fundamento se multiplican a gran velocidad, es importante desarrollar un pensamiento crítico sólido y es más importante que nunca, ¿no? Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de contar con un experto en la materia que nos va a ayudar a reflexionar sobre cómo enfrentar la superficialidad y fortalecer nuestras capacidades de análisis y discernimiento. Es un honor presentar a nuestro ponente el día de hoy, la doctora Carmen Consuelo López Brán, quien cuenta con una destacada trayectoria. La doctora se desempeña como docente investigadora en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, de Venezuela, así como cumple funciones como docente de posgrado en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología UMECID de Panamá, la Universidad Benito Juárez de México, la Universidad de Investigación e Innovación de México, UIX, y la Universidad Católica Santo Domingo. Es investigador activo y ejerce funciones como coordinadora del Núcleo de Investigación Educativa, Barinas, y la coordinación de la extensión académica en la referida UPEL. Es miembro activo y coordinadora de la línea de investigación, educación, desarrollo y gestión comunitaria de la UPEL y miembro colaborador de la línea de investigación GDPIPS de la Universidad Nacional Abierta. Es la editora de la revista indexada Sinopsis Educativa y miembro del comité editorial de la revista REDIU de la Universidad de la Patagonia Austral de Juan Bosco en Argentina. Es científica de la Universidad Nacional de la Educación, UNAE, en Ecuador. En su desempeño profesional aborda áreas temáticas como didácticas de la metodología de investigación, competencias tutoriales en el nivel de posgrado, enseñanza de la investigación en contextos académicos, didáctica universitaria, uso de TICs en entornos universitarios, liderazgo y emprendimiento, gerencia educativa, ética y ciudadanía. Entre sus grados académicos cuenta con un doctorado en Ciencias de la Educación y una maestría en Educación Abierta y a Distancia. Dentro de sus funciones como docente investigador, destaca su activismo como conferencista, tallerista, ponente y facilitadora en eventos de carácter nacional e internacional. Cuenta con diversas publicaciones científicas en varias revistas arbitradas e indexadas, donde difunde parte de los productos de investigación que desarrolla tanto de manera individual como con grupos de investigación. Déjenme admitir a todos los faltantes. Y bien, doctora, yo creo que estamos seguros de que su exposición nos va a brindar herramientas valiosas para analizar la información de una manera mucho más profunda y cuestionarnos y no darnos por sentado las cosas, ¿no? Por favor, al finalizar la sesión vamos a iniciar con preguntas y respuestas y eso pueden poner su pregunta directamente en el chat. Y yo creo que sin más preámbulos vamos a presentar o darle la bienvenida a la doctora Carmen Consuelo López Brán. Doctora, pues adelante con su ponencia. Bienvenida. Bien, muchísimas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes este espacio. Quisiera solicitar, por favor, el permiso de COJOS para poder compartir Ya. la presentación que hemos preparado para ustedes en esta noche. Realmente es un gusto poder trabajar en este momento con uno de los temas que durante los últimos casi 30 años se ha mantenido en el tapete. Creo que a pesar de todo el esfuerzo investigativo, científico que se ha hecho al respecto a través de organizaciones internacionales y organizaciones de nuestros propios países, queda muchísimo trabajo pendiente, como lo vamos a dilucidar en la socialización de esta noche, acerca de lo que es el pensamiento crítico, al punto que incluso pudiéramos pensar que la superficialidad es la nueva pandemia
que tenemos en nuestra realidad actual y por tanto la vacuna que pudiéramos desarrollar para combatirla pudiera ser el pensamiento crítico, entre otros elementos. Sin embargo, vamos a intentar argumentar algunos elementos que nos permitan visualizar, reflexionar y repensar lo que implica el pensamiento crítico en estos tiempos de la modernidad inconclusa, de la sociedad del cansancio, de la sociedad de la incertidumbre y de la educación de hoy que estamos viviendo. Entonces, un poco para iniciar, ¿verdad? Con esta reflexión, quiero declararles que más que respuestas, yo creo que la intención en este espacio es que generemos más preguntas, que nos motivemos, que la curiosidad se despierte y que un poco la estructura de lo que hagamos esta noche aquí sea reflexionar, pensar, repensar, resignificar los conceptos, las creencias, las experiencias, los sentidos y los significados que venimos atribuyendo a lo que es un proceso fundamental como es el pensamiento y específicamente el pensar bien, eso que se llama y que se conoce como pensamiento crítico. Para ello es importante compartir lo que dice Lacan. Él habla de que la primera virtud del conocimiento es esa capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente. Una de las cosas que caracterizan la sociedad de hoy es que todo queremos verlo fácil, todo queremos tenerlo a la mano, todo queremos que sea inmediato, todo queremos conocerlo ya, saberlo ya, entenderlo ya. Sin embargo, enfrentarse a eso que no es evidente, a eso que no es rápido, a eso que no está allí de primera mano, en el primer pensamiento y la primera idea, es precisamente esa virtud del conocimiento que estamos perdiendo, pero que podemos recuperar, porque los educadores somos protagonistas y corresponsables de que esto sea una realidad. Entonces, un poco algunas preguntas para iniciar este debate central y sin miedo de utilizar la palabra debate. Con toda la conciencia de lo que implica la palabra debate, quisiera que ustedes pudieran leer aquellas preguntas que tienen allí en pantalla y dos, tres de ustedes pudieran comentar acerca de lo que piensan en torno a lo que allí está planteado. Cualquiera de esas preguntas, las tres preguntas, eso sí, de manera somera, de manera sencilla, un poco para poder avanzar en el tiempo. ¿Hacia dónde creen ustedes que debe orientarse el aprendizaje? ¿Hacia la resolución de problemas o hacia la adquisición de conocimiento? ¿Hasta qué punto se conceden espacios amplios para la creatividad, para el pensamiento crítico, para la investigación, la experimentación, la invención, el descubrimiento en nuestras aulas de clase? ¿En qué medida fomenta la educación ese poder de discernimiento, de sensibilidad para los grandes valores, de entusiasmo creativo, ese afán de realizar tareas relevantes y el análisis crítico de la información? En este espacio en el que todos somos protagonistas, testigos de una realidad actual, con la mano en el corazón o con la mente abierta, intentemos responder, dos o tres de ustedes, alguna de estas interrogantes. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Hacia dónde se debe orientar el aprendizaje? ¿Hasta qué punto la educación promueve la creatividad y el pensamiento crítico? ¿En qué medida la educación fomenta ese poder para el discernimiento, para la sensibilidad de los valores y el afán de realizar tareas relevantes? A ver, ¿quién quiere compartir su opinión al respecto? Tres de ustedes, a lo sumo, que puedan encender su micrófono, levanten su mano, enciendan el micrófono y puedan compartir su opinión al respecto. A ver. Doctora, muy buenas noches. Hola Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un saludo soy ecuatoriano, pero actualmente en la Wimex, estamos en México. Excelente, qué bueno, me alegra. Adelante, Sí, Mauricio. un gusto. Bueno, en torno a la primera pregunta, naturalmente el aprendizaje debe ir o debe orientarse en torno a la resolución de problemas. Y por supuesto, eso ya de por ende
concierne a la adquisición de conocimientos. Sin embargo, quería poner un inciso a esta pregunta, que sería también el saber vivir y el saber vivir bien. Quizás también nos esté faltando esa sabiduría del vivir, porque bien usted lo sabe y tantos otros, la sabiduría viene de sabor, de sentirnos justamente bien. Y quizás porque no se trata solo de una cuestión de ir resolviendo problemas, investigo, resuelvo, investigo, resuelvo, sino que a partir de ir resolviendo esas cuestiones que se nos plantean en la vida, podamos ir disfrutando de la abundancia o de las limitaciones en el sentido material, pero que dentro de esas realidades nosotros tengamos la capacidad de que esa educación nos posibilite una, resolver los problemas. Dos, adquirir nuevos y mayores conocimientos. Tres, aprender a vivir consigo mismo, con los demás. Y quizás, por supuesto, todo ello conlleve la dimensión crítica que tanto nos hace falta, que tan quedamos ausentes siglos atrás por distintos contextos históricos, pero que hoy en día justamente es una de las grandes problemáticas a resolver. Gracias, Mauricio. Interesante tus aportes. Vamos a escuchar a Matilde. Adelante, Matilde. Sí, gracias. Bueno, yo coincido con Mauricio. Definitivamente el aprendizaje debe de estar enfocado a la resolución de problemas, pero como él bien menciona, pues eso mismo va adquiriendo los conocimientos. Y con respecto a la pregunta 2, esta pregunta pues la verdad es que es muy interesante porque ¿hasta qué punto se conceden espacios amplios de creatividad y pensamiento crítico? Yo creo que en las empresas la verdad es que están muy limitadas. Yo puedo poner el ejemplo de Google, donde ellos manejan el 80-20 y es de las pocas empresas que el 80-20 es que les dan el 20% de su tiempo a los trabajadores para que sean creativos, para que hagan lo que ellos quieren. Ese 20%, si estamos hablando de una semana de 5 días, pues es que un día ellos pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Entonces, son de las pocas empresas que digamos que impulsan o fomentan la creatividad. Como investigadores, como pensamiento crítico, yo siento que no hay límites. Aquí realmente va a depender de uno mismo qué creatividad pueda tener, pero realmente siento que no está tan desarrollada, no es tan común. Nos falta todavía mucho en este aspecto, ¿no? Para desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico, creo que hay todavía un largo camino por recorrer, aunque límites como investigadores no debería de haber, pero pues en la realidad es que falta mucho, ¿no? Gracias, Matilde. Bien, vamos a escuchar a Irena. Adelante, Irena. Hola, buenas noches, doctora López. Buenas noches con todos los compañeros. Mil disculpas que no encienda mi cámara. Respondiendo a la primera pregunta, creería que el aprendizaje sí tiene que orientarse a la resolución de problemas, ¿no? Pero es más importante todavía que no descuidemos adquirir conocimientos, porque cuando no hacemos un engranaje de estos dos aspectos, realmente no estaríamos aprendiendo con un propósito práctico. Nosotros para aplicar conocimiento ya en el contexto real, diría, en el día a día de nuestras funciones con nuestros alumnos, necesitamos que se aprenda a desarrollar un conocimiento crítico, podamos hacer también todo tipo de estrategia para fomentar creatividad, pero todo esto tiene que venir de una base de un conocimiento teórico. Cuando ese conocimiento teórico puede ser llevado hacia la práctica, nosotros podremos ir justamente a la resolución de problemas que sería como el resultado final en el rumbo del aprendizaje. Gracias, Irena. Bueno, y gracias a todos que sé que están allí activos pensando, sin embargo, por razones de tiempo, más adelante vamos a ir intercambiando. Fíjense que me llama mucho la atención la concepción, las concepciones que tenemos acerca de resolución de problemas y acerca de adquisición de conocimientos. De todas maneras, en el desarrollo de esta socialización, yo quiero presentarle algunas perspectivas que pudieran ayudarnos a visualizar nuevas miradas acerca de ese tema. Jessica, adelante. Saludos cordiales, estimada Consuelo. Qué gusto volverla a ver Hola, en años. Qué igualmente. placer. Bueno,
Saludos desde Ecuador, pero actualmente estoy en México. Bueno, en la primera pregunta, podría decir que se puede generar conocimiento, pero lo más complejo, como lo dice Edgar Morin, es precisamente llegar al producto y cómo aplicarlo, tomando en consideración que estamos acostumbrados a no salir de la zona de confort en algunos casos. En la segunda pregunta, pues, eh, por supuesto, hay espacios amplios, hay proyectos pilotos, pero el sistema mismo nos ha dejado como cortos, ¿no? Como el sistema complejo más difícil de llegar verdaderamente a la experimentación, a la innovación. Y en la tercera pregunta, pues, ¿en qué medida fomentamos la educación? Pues creería que nos hemos vuelto muy dependientes en algunos casos del sistema, en otros de la inteligencia artificial y otros de la forma ilógica de llevar un producto y aterrizarlo a territorio. Nos hemos dado cuenta de que no es suficiente la tecnología o la inteligencia artificial, sino que debemos nuevamente desaprender algunas cosas para generar un conocimiento que realmente sea producto de la imaginación, innovación dentro de todos los ámbitos. Gracias. Gracias, Jessica. Encantada de verte. Saludos a tu hermosa gente. Vámonos con Carlos y cerramos con Instructor Educativo 7 esta parte, ¿verdad? Avanzamos y después volvemos a generar participación. Vámonos con Carlos. Adelante, Carlos. Buenas noches, doctora Carmen. Buenas Hola. noches, compañeros. Me llama mucho la atención, doctora, la segunda pregunta, Ujú. cuando se habla de conceder espacios para la creatividad y el pensamiento crítico, en la medida en que estamos en una sociedad que usted denominaba hace rato sociedad del cansancio, yo le digo sociedad del afán, del atropello, y muchas veces cómo podemos generar quienes somos docentes en universidades, cómo podemos generar en los estudiantes ese pensamiento crítico, cuando muchas veces la tecnología incluso va en contra de ello, ¿no? Yo recordaba hace tiempo cuando nosotros estudiábamos, íbamos a la biblioteca y Ujú. sacábamos los libros físicos y hacíamos resúmenes. Oiga, hoy en día hay una cantidad de cuestiones tecnológicas que los estudiantes consiguen allí toda la información, ¿no? Entonces, sí, estoy con mucha incertidumbre con su tema y que nos pueda proporcionar esta noche esos elementos teóricos y prácticos que nos permitan generar en nuestros estudiantes ese pensamiento crítico. Gracias, doctora. Chévere, Carlos. Ennio, adelante, Ennio. Bien, muchas gracias, doctora. Gracias por permitirme expresar una idea. Bueno, un saludo desde acá del Ecuador. Hay autores que sostienen, tales como la doctora Marixa Cáceres, española, el doctor Raúl López Díaz, cubano, y otros investigadores en una mesa redonda que se llevó a cabo, bueno, a cabo hace unos 2, 3 años recientemente, en una mesa redonda sobre analítica del aprendizaje, que conciben o plantean que el aprendizaje debe ser una provocación intelectual. Es decir, ahora, desde el plano de la educación, si mis estudiantes no están alcanzando los niveles de aprendizaje o los niveles de logro requeridos, entonces el docente debe revisar sus estrategias, sus métodos. Probablemente no lo está provocando suficientemente para llevarlo a ese desarrollo, a ese pensamiento crítico, creativo y que es necesario para que los aprendizajes sean a largo plazo. Solo eso, doctora, quería señalar. Gracias. Gracias, gracias. Fíjate que me parece bien interesante ese aporte, como los otros, pero
un poco para dar pie, y Aida, te voy a dar el derecho a palabra un poquito más adelante para poder terminar esta idea rápidamente. O sea, ya te lo doy. Permíteme terminar esta idea y te doy el derecho de palabra y con Aida cerramos para poder avanzar. El término de provocación intelectual, ¿cómo contrasta en función de esto que yo hablo de adquirir conocimiento? Fíjense cómo le hemos dado tanta importancia en nuestro discurso, en nuestras estructuras, en nuestra práctica educativa, a la adquisición de conocimiento antes que a la producción de conocimiento. Entonces, ¿cómo hablar de provocación intelectual cuando el énfasis está en adquirir elementos que otros han generado? Entonces, ahí hay todo un debate bien interesante que es el que intento que desarrollemos en esta hora. Y fíjense cómo un término, una palabra, cuestionar los elementos que están allí nos pueden permitir entonces tener quizás una nueva perspectiva acerca de la misma realidad, acerca del mismo fenómeno. Ahora sí, adelanta, Ida. Coméntanos, compártenos. Muy buenas noches con todos. Bueno, desde acá, desde Quito, Ecuador, un saludo. Yo lo que quiero compartirles a todos es, el mundo ha cambiado y Sí. pues como estamos actualmente con la juventud, con todas las personas, con la tecnología, actualmente el conocimiento, los conceptos los encontramos a un clic. Vemos cómo el chat, GPT, cómo todas estas tecnologías nos ayudan. Antes, como decía el compañero, teníamos que ir a una biblioteca, investigar, analizar. Ahora todos utilizamos la computadora, el internet para la investigación. Creo y estoy segura que, sobre todo en esta nueva era, debemos fijarnos mucho en el ser, en la parte de las personas, en todas estas competencias blandas que hablamos, para que nos enfoquemos cuando hablamos de un aprendizaje, no sea solamente en la parte conceptual que se debe dar, sino sobre todo en la persona, en ese convivir, en ese aprender, primero a conocerme, qué es lo que yo quiero, cómo soy, aprender a aceptar mis pensamientos, mis sentimientos. Yo trabajo en un colegio y uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente es esta parte de la depresión, de la tristeza, tantos problemas emocionales que tenemos y que muchas veces marcan y rompen el aprendizaje porque los chicos deben estar tratados y dejan a un lado muchas veces el colegio. Y creo que en esta nueva era que nos está llevando en esta situación, no debemos olvidarnos de la parte emocional, que va de la mano con todo el resto de situaciones, pero creo que con la tecnología y todo tenemos que enfatizar, desarrollar esas competencias para poder de una u otra forma tener ese éxito que tiene ese éxito, entre comillas, que todos buscamos. Nada más, muchas gracias. Gracias, Aida. Y ya vas a ver cómo relacionamos el pensamiento crítico directamente con ese elemento de la parte socioemocional. Ya vamos a abordar esas cosas. Pero fíjense qué interesante es el manejo adecuado de los términos. Una cosa es la información, eso también lo vamos a ver en la socialización que hoy compartimos para ustedes, y otra cosa es el conocimiento. Información es una cosa, conocimiento es otra. Adquisición de conocimiento es un proceso, generación de conocimiento es otro. Así que estas preguntas que estaban allí precisamente lo que buscan es poder descubrir y redescubrir cómo pensamos, qué es lo que pensamos, cuáles son nuestras conceptualizaciones, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras vivencias y experiencias en torno a estos elementos temáticos que nos ayudan a ver el pensamiento crítico o nos pudieran ayudar a ver el pensamiento crítico desde una perspectiva totalmente diferente. Hay un reto que establece la UNESCO en su informe de Lours en 1996 que se mantiene en la actualidad. Y esto es una de las cosas que llama profundamente la atención, cómo es posible que después de casi 30 años de plantear ciertos elementos, mantenemos los mismos retos, mantenemos
en cierto punto, ¿verdad? Los elementos profundos, fundamentales, los cimientos, los mantenemos como desafíos en la actualidad. Ellos planteaban la necesidad de potenciar la comprensión, despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido crítico y adquirir autonomía de juicio. Estos son los elementos que a grandes rasgos se presentaron en ese informe de Lo. Y específicamente estos cuatro aspectos, uno de ellos como el sentido crítico, establece un elemento diferenciador entre lo que es una persona crítica y lo que es un pensador crítico. Aunque hoy quizás no tengamos tiempo de abordar estos aspectos, son dos elementos totalmente diferentes, dos caracterizaciones totalmente diferentes y pareciera que producto de ese énfasis en adquirir conocimiento, en desarrollar competencias en el uso de la tecnología, más no quizás en el uso adecuado, ético de estas herramientas, pareciera que no hemos hecho el énfasis en el aspecto, en el sentido real de lo que se planteó en ese informe, en ese tiempo. En esencia, el enfoque central del informe de Lord revelaba la necesidad de enseñar a pensar, pero también la necesidad de aprender a pensar, que son dos procesos totalmente diferentes que aun cuando se interrelacionan unos con otros, son dos elementos totalmente diferentes y el rol protagónico que se ejerce en cada uno de ellos, tanto por parte del docente como del estudiante, es evidentemente diferenciador. Al recibir información acerca de las diversas áreas de conocimiento, es decir, lo que nosotros hacemos dentro de nuestros sistemas educativos en la realidad, ¿estamos aprendiendo a pensar automáticamente? Realmente con el sistema de enseñanza que nosotros estamos desarrollando en nuestras aulas. Y voy a hablar de la enseñanza porque quizás es el rol que estamos desempeñando en el ejercicio profesional en este momento, pero pudiera hablar también en este espacio de aprender a pensar del aprendizaje, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos un poquito más en la enseñanza. Al recibir información de las diversas áreas de conocimiento, cuando recibimos información de matemática, de lengua, de ciencias naturales, de física, de química, de biología, automáticamente estamos aprendiendo a pensar. Realmente no es así. Pensar con rigor se aprende a través de métodos específicos y métodos adecuados. Pensar críticamente, que es pensar con rigor, se aprende con método, se aprende con sistema y no se hace de manera automática. Por eso, la primera pregunta que les hacía refiere el hecho de que pensamos que adquirir conocimiento, es decir, recibir información acerca de las diferentes áreas de conocimiento, las diferentes disciplinas que nosotros desarrollamos, no necesariamente nos enseña a pensar y mucho menos a resolver problemas, a poder tomar decisiones acertadas. Pero específicamente entonces, ¿qué implica la actividad crítica en el aprendizaje? ¿Cuáles son esas exigencias y cómo se articula internamente este proceso de pensamiento crítico con el aprendizaje? Aunque no hay respuestas únicas, aunque no hay respuestas absolutas y universales, vamos a intentar en esta serie de planteamientos poner sobre la mesa un conjunto de temas que, repito, no traen respuestas únicas ni soluciones perfectas, sino que más bien nos invitan a fomentar la curiosidad, a repensar un poco lo que estamos haciendo y quizás a partir de allí hacer nuevas consideraciones acerca de ese tema. Existe una necesidad de redefinir, de resignificar qué estoy enseñando, qué están aprendiendo nuestros estudiantes como un elemento del pasado para más bien ahora enfocarnos
¿Para qué estoy enseñando y para qué ellos están aprendiendo? Cuando nosotros hacemos énfasis en qué estoy enseñando, estamos haciendo énfasis en la transmisión, en la adquisición de conocimiento, que aprendan de geometría, que aprendan de los triángulos, que aprendan las letras, que aprendan de los árboles, que aprendan de tal cosa. ¿Qué estoy enseñando, verdad? ¿Qué están aprendiendo ellos? Eso parece que ha sido el foco de atención de nuestros procesos educativos en los últimos tiempos. Sin embargo, nos estamos preguntando realmente para qué yo estoy enseñando, para qué ellos están aprendiendo. Ellos como estudiantes se preguntan, ¿para qué yo estoy aprendiendo, trascendiendo este aspecto de la titulación, tener un título, tener un grado de bachiller, tener una profesión? ¿Realmente estamos enfatizando nuestros procesos educativos dando respuesta a esta pregunta? Y es que no basta con una educación solo informativa, que se limite a lo cognitivo, a lo conceptual. De hecho, Aida acabo de hacer un planteamiento al respecto. ¿Por qué? Porque se requiere una práctica concreta. ¿Cómo eso que estoy aprendiendo puedo utilizarlo en situaciones reales? ¿Cómo me es útil? ¿Para qué yo aprendí eso? ¿Cómo puedo posibilitar alternativas de solución diversas, diferentes y contextuales producto de esos procesos educativos? De manera que concebir las competencias como comportamientos integrados por esas habilidades cognitivas no es suficiente. Necesitamos desarrollar, como bien decía Ida, disposiciones socioafectivas, también destrezas motoras, informaciones que nos permitan llevar a cabo esa función, esa actividad, esa tarea de pensar, de aprender de manera integradora, reflexionar acerca de para qué estoy enseñando, para qué estoy aprendiendo. Pero visto desde esta perspectiva, ¿qué aprende el estudiante? ¿Cómo lo aprende y para qué lo aprende? Creo que pudiera ser una de las nuevas interrogantes que nos ayuden y que nos inviten a poder reorientar los procesos que realmente nosotros estamos desarrollando en educación. ¿Por qué? Bueno, porque se requiere un pensamiento reflexivo en oposición a ese pensamiento pasivo, donde solo adquiero conocimiento. Lo que otros producen, yo lo adquiero, yo lo memorizo, yo lo aprendo. Y eso me es suficiente para poder tomar decisiones asertivas, para poder crear, para poder desarrollar, para poder innovar, para poder resolver problemas, que son estructuras de pensamiento de alto nivel, como ya lo vamos a ver más adelante. Las necesidades en la vida actual requieren un trabajo intelectual para poder adaptarnos a esta realidad cambiante. De manera que adquirir conocimiento no es suficiente en la educación actual. Necesitamos habilidades para analizar, para criticar, para defender ideas, para defender propuestas, para razonar, para inferir conclusiones a partir de esa información que tenemos disponible, como bien Carlos y algunos otros de ustedes nos comentaban, en libros, en inteligencia artificial, en artículos científicos, en fin, en la web y en los materiales impresos pocos que puedan quedar. Pero en ocasiones, pues la escuela, las universidades no ofrecen ese tipo de aprendizaje. Estamos llenando nuestros espacios de contenidos que aprendan matemática, que aprendan biología. ¿Y para qué aprender matemática, biología, física, química, educación física, artes? No está siendo la esencia central de nuestro proceso. Requerimos entonces, pienso yo, una visión crítica, una mirada propia frente a esas ideas, frente a esos hechos. Es decir, apropiarnos de herramientas de pensamiento que nos permitan procesar de manera adecuada, de manera contextual, de manera útil, esa inmensa cantidad de información que nosotros tenemos disponible. ¿Qué estamos haciendo con toda esa información? ¿Para qué nos sirve toda esa información? ¿Qué estamos interpretando con esa información? ¿Sabemos buscar la información adecuada? Quizás
estas preguntas puedan ayudarnos a avanzar. Porque de que pensamos, pensamos. Todo el tiempo estamos pensando, ¿verdad? Pero ¿estamos pensando bien? ¿Realmente estamos pensando de manera rigurosa, sistemática, de manera crítica? ¿Nos estamos convirtiendo en personas críticas o en pensadores críticos? Siempre pensamos, el pensar es parte de la estructura del ser humano, pero ¿cómo estamos haciendo ese proceso de pensamiento? Requerimos entonces dentro de nuestros sistemas educativos una atención educativa consciente a lo que es el pensamiento crítico, es decir, concebir ese pensamiento crítico como una competencia de alto nivel que transversalice todo el proceso de aprendizaje, no como una materia más, no como una actividad más, sino ver el pensamiento crítico como una competencia que debemos desarrollar, una competencia básica no, una competencia específica no, una competencia de alto nivel que transversalice todo ese proceso de aprendizaje y, por tanto, el proceso de enseñanza del cual los docentes somos protagonistas. Pero veamos un poco, ¿a qué me refiero cuando hablo de pensar mal? Bueno, a ese pensamiento arbitrario, distorsionado, que está prejuiciado, que está parcializado, que está desinformado, es decir, ese pensamiento superficial que nos da un aprendizaje donde solamente adquirimos conocimiento, donde solamente nos llenamos de información, de contenidos que vienen de las disciplinas que no están mal. Pero cuando no se entiende para qué se utilizan, cuando no hay herramientas, cuando no hay habilidades para poder utilizar esa información de manera inadecuada, estamos pensando mal. ¿Por qué tenemos que aceptar ideologías, posturas políticas, económicas, sociales, culturales, que son impuestas con argumentos que en el fondo sabemos que no son reales, que no son parte de una realidad mayoritaria, por lo menos, o contextual, sino que tiene que ver con intereses de otro tipo, porque asumimos incluso desde el pensamiento cotidiano refranes, frases, expresiones que no tienen asidero en la realidad. Una de ellas, por ejemplo, en Venezuela hay un dicho que dice, un clavo saca otro clavo. Es una expresión que se utiliza, no sé si la han escuchado en Ecuador, en Colombia, en sus países, cuando alguien, por ejemplo, te fue infiel, entonces, bueno, te traicionó y bueno, entonces tú también eres infiel y con eso se cura ese mal de amores que pudiste tener. Un clavo saca otro clavo. Es una expresión que durante muchos años ha sido utilizada, incluso ha sido producto de esa sabiduría popular y ha sido parte de los consejos que se dan entre amigos, pero en la realidad un clavo saca otro clavo. O cuando tú clavas sobre otro clavo lo estás hundiendo más. Te estás haciendo mucho más vulnerable, estás profundizando en esa herida. Entonces, fíjense cómo aún en la cotidianidad, el pensar mal, en pensar de manera distorsionada, de manera arbitraria, bueno, porque es que mi mamá decía así. Bueno, aquí eso dicen, vamos a probar a ver si es así. O sea, yo me voy a terminar de hundir para probar si eso es así. Cuando estamos desinformados de las realidades, estamos pensando mal. Y eso implica una superficialidad en el aprendizaje que en tanto en lo cotidiano como en lo académico ha venido caracterizando nuestros procesos. ¿Por qué entonces no llegamos a pensar de forma crítica en el aprendizaje? Bueno, porque cuando no hay un manejo consciente de cómo estamos pensando, nos va a faltar rigurosidad en el pensamiento al aprender. El pensamiento se ejercita de manera sistemática. Pero ¿cómo dar lo que no tenemos? ¿Sabemos los docentes pensar? ¿Estamos pensando de manera rigurosa o estamos en un proceso como lo he dicho en otras ocasiones de cumplimiento? Es decir, cumplo y miento, porque ni siquiera, o sea, lo hago para poder cumplir, para poder avanzar, pero en la realidad ni siquiera entiendo eso que estoy diciendo, ni siquiera sé lo que estoy haciendo o estoy haciendo otra cosa, pero solamente establezco elementos, por ejemplo, en la planificación para poder cumplir, el cumplimiento.
cumplo, pero en la realidad estoy mintiendo. ¿Realmente sabemos cuál es nuestra estructura de pensamiento predominante? ¿Cómo es el manejo de esa estructura de pensamiento? ¿Cuáles son las estructuras de pensamiento predominante en nuestros estudiantes? ¿Cómo estimularlas? ¿Cómo atenderlas? ¿Cómo ayudarles a ellos a que se conozcan y a que puedan conocer otras estructuras de pensamiento? Eso es realmente lo que estamos haciendo. Son preguntas que quedan para la reflexión de cada uno de nosotros. Dice Jean Piaget que el principal objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones, es decir, adquirir información y conocimiento. Se necesitan hombres creativos, inventivos, descubridores. Dice Piaget que el segundo objetivo de la educación es formar mentes que puedan criticar, que puedan verificar, que no acepten todo lo que se les ofrezca. Pero si eso es así, entonces, ¿qué es el pensamiento? Un poco, si queremos atender el pensamiento, vamos a concebirlo. Vamos a ver en la teoría qué es el pensamiento. Dice Pablo Ríos Cabrera que el pensamiento es el proceso mediante el cual se planifican las acciones que permiten superar los obstáculos que se interponen entre lo que se tiene y entre lo que se quiere. Es un proceso que implica planificación, sistematización, rigurosidad para superar obstáculos. Es decir, que va a haber elementos que probablemente nos lleven en un ir y en un venir de situaciones para poder hacer esa superación de obstáculos y alcanzar ese nuevo aprendizaje que estamos planteando. Dice también autor como Rodríguez y Díaz que el pensamiento es esa actividad, es la actividad y la creación de la mente de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. ¿Qué abarca el pensamiento? Abarca todos los productos que la mente puede generar, incluyendo actividades racionales del intelecto y las abstracciones de la imaginación. Es decir, que no se necesitan los elementos de concreción para poder pensar. No necesitamos tener una silla enfrente para pensar en una silla. Todo lo que es de naturaleza mental se considera pensamiento, lo que son las producciones abstractas, lo que son las racionalidades, la creatividad, los elementos de arte, ¿verdad? Artísticos, de creación, de innovación, de desarrollo, tienen que ver con el pensamiento. Son esas producciones que generamos a través de la mente y que incluye actividades racionales, actividades conscientes de nuestro intelecto. Para Rodríguez y Díaz, el pensamiento es una actividad global del sistema no cognitivo, es decir, del sistema de pensamiento, en el que intervienen procesos básicos como la memoria, la atención, el aprendizaje y la comprensión. Es una experiencia interna. El pensamiento es una experiencia intra, no inter, intrasubjetiva que se caracteriza por no necesitar de la presencia de las cosas para que estas cosas existan. No sigue una línea recta, es decir, para pensar primero hago esto, luego esto y así es todo el tiempo, sino que ciertamente hay procesos, pero esos procesos tienen avances, tienen paradas, tienen rodeos, tienen retroceso. Es un proceso recursivo, es un proceso dinámico. Y aunque se nutre de lo intersubjetivo, es decir, de la experiencia y de los encuentros con el otro, al final pensar es un proceso intrasubjetivo. Es mi proceso y yo debo conocerlo. Debo conocer cómo piensan los otros, pero para conocer cómo piensan los otros, debo conocer primero cómo yo estoy pensando. Hay un pensamiento de Stenberg que él en el siglo pasado fue uno de los autores más reconocidos en el área de la cognición, de las teorías de la cognición, y él explica que el pensamiento implica la habilidad para adaptarse al ambiente o modificarlo, para buscar
o crear nuevos ambientes. Y esto me parece un concepto que se mantiene en la actualidad, porque en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de la sociedad del cansancio, que no es mi frase, es una frase del filósofo surcoreano Han, este, em, adaptarse al ambiente, modificar el ambiente, crear nuevos ambientes, definitivamente es una necesidad en el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuáles son entonces algunas operaciones racionales que se tienen en el pensamiento? Bueno, la deducción y la inducción es una de ellas, es decir, partir de elementos generales, ¿verdad? Para llegar a aspectos particulares o partir de aspectos particulares para formar generalidades. Esta es una de las vías. Otra de las vías es a través de los procesos cognitivos básicos y de alto nivel. Desde la corriente cognitivista, los procesos de pensamiento básico son la memoria, la descripción, la comparación, el análisis, la síntesis, las inferencias, entre otros, ¿verdad? Y los procesos de pensamiento de alto nivel tenemos la creatividad, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el lenguaje, entre muchos otros aspectos. Quiere decir que estos elementos son parte estructural de nuestro pensamiento. Conocemos cómo se desarrollan cada uno de ellos, conocemos cómo potenciar cada uno de ellos, conocemos qué significa y para qué sirven cada uno de ellos. Estas son preguntas que yo creo que nos pueden ayudar a reflexionar acerca de nuestra propia práctica. ¿Por qué? Porque los procesos de pensamiento son la base para la modificabilidad conductual planteada por Forenstein. Florente nos habla de que nuestro pensamiento puede ser modificado y él destaca que la estructura intelectual del estudiante puede formarse a través de ese aprendizaje mediado, es decir, esa modificabilidad cognitiva de nuestro pensamiento que tenemos cada uno de nosotros se desarrolla, se media dentro de las instituciones educativas donde un adulto o algún experto organiza, interpreta, atribuye significado y estímulos del entorno que le rodea y así favorece el desarrollo de esas funciones de pensamiento en tres fases fundamentales. Una entrada, una elaboración de ese pensamiento y una salida de un nuevo proceso de pensamiento que conocemos como aprendizaje. Esto es lo que plantea Forrest. Sin embargo, fíjense que él dice que la inteligencia es un sistema abierto. Es un sistema dinámico que puede modificarse a cualquier edad y con cualquier nivel de capacidad. Es decir, que estas operaciones racionales de pensamiento no son exclusivas del nivel inicial, del nivel primaria, del nivel secundaria o del nivel universitario. Son propias de la vida misma. Es lo que se conoce como la eutagogía, es aprender para toda la vida. Y estos elementos de modificabilidad cognitiva influyen y deben tener influencia en las prácticas educativas que nosotros estamos teniendo en la actualidad. Tenemos retos y desafíos nuevos en ese informe de LOR, pero seguimos repitiendo prácticas, cambiamos enfoques curriculares, de enfoques por contenidos, por objetivos, a enfoques por competencia, pero mantenemos las mismas prácticas porque las concepciones, las nociones y las estructuras de pensamiento no se están atendiendo de manera adecuada. Entonces, ¿a qué se deben algunas de esas deficiencias en los resultados de ese aprendizaje escolar, según lo que acabamos de ver? Bueno, no se ha promovido el desarrollo de pensamiento de los estudiantes desde las primeras etapas escolares. Incluso pudiéramos decir que se ha desatendido este desarrollo del pensamiento en las actividades universitarias porque se entiende que un universitario ya desarrolla de manera o tiene desarrollado estas estructuras de pensamiento crítico. Se ha dejado de considerar la cognición, es decir, el conocer, esa facultad de procesar información a partir de la percepción, del conocimiento adquirido y de las características subjetivas, y eso nos ha impedido pues valorar y considerar ciertos aspectos del aprendizaje, como por ejemplo, ¿para qué
estoy aprendiendo por encima del qué estoy aprendiendo. La cognición está íntimamente ligada a a esos conceptos que son abstractos, es decir, lo que es la mente, lo que es la percepción, la inteligencia, el aprendizaje, el razonamiento. Pero fíjense que cada uno de esos conceptos son diferentes. No es lo mismo cognición que pensar, que aprender, que razonar, que analizar. Son conceptos totalmente diferentes y en nuestra ignorancia de estos aspectos o en nuestra asimilación per se de la adquisición de los conocimientos que nos han dado, podemos trabajarlos como sinónimos y realmente no lo son. Tienen concepciones, implicaciones, factores y tipologías totalmente diferentes. El acto de conocer o el conocimiento se ve alterado por esas dificultades de pensar bien. Ya sabemos entonces que pensar mal tiene que ver con pensar de manera desinformada, de manera parcializada, de manera segmentada, poco contextualizada, entre otros, pero hay que pensar bien. ¿Qué dice Feuerstein al respecto? Bueno, dice que existen déficits en la mediación escolar. ¿En virtud de qué? De la ausencia, de la baja calidad, de las deformaciones ideológicas, de las patologías que tenemos los mediadores, y eso hace que emerjan deficiencias mentales o educacionales en niños que no presentan otras limitaciones que expliquen su retraso. Es decir, hay niños que no tendrían por qué tener el índice de coeficiente intelectual que tiene o la estructura de pensamiento que tienen porque no tienen ninguna debilidad, pero los procesos de cognición, de trabajo del pensamiento que estamos desarrollando en clase, invitan más bien a pensar mal y por tanto limitan las acciones que se hacen dentro del sistema educativo. Por eso la invitación es a pensar bien. Pero ¿cuáles son algunas dificultades que nos impiden pensar bien? Bueno, tenemos elementos de orden exterior. El estrés es uno de ellos. Nuestros docentes tienen que trabajar en turnos de la mañana, en turnos de la tarde, tienen que ausentarse para irse a elementos de ruralidad sin su familia, teniendo que dejar todos los aspectos de la familia para atenderlos el fin de semana si es que logran ir a casa, porque a veces ni el dinero alcanza para ir a casa, situaciones que generan mucho estrés. Nuestros niños tienen situaciones familiares, situaciones personales, situaciones sociales, situaciones mediáticas que generan mucho estrés y esto no nos ayuda a pensar bien. Las noticias que se divulgan en medio de los medios de comunicación, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos hay unos niveles de estrés y esas noticias que lo están persiguiendo, que los van a llevar, que los van a deportar, hace que los niños ni siquiera vayan a clase. Y si están a clase, están pendientes de que no llegue los organismos para poder deportarlo. Lo que son los anuncios, la publicidad que te invita a tener un nivel de vida, un estilo de vida, una forma de vida que garantice el éxito. Y si no tienes eso, que es el éxito, entonces no sirve, el problema lo tienes tú, entre otras cosas. Otro elemento que nos permite no pensar bien es la circulación de medias verdades que nos invitan a, bueno, mira, yo me niego a pensar. Tanta información me confunde, no me digas nada, ya yo no me quiero enterar de nada, yo no sé qué pasa en mi país, en el elemento político, económico y social, no quiero saber nada de esto, no voy a pensar porque dicen una cosa acá, otra cosa allá, nos estresa, ¿verdad? Lo que es ese manejo de las verdades y no estamos acostumbrados a indagar en la búsqueda de la verdad, por tanto, no pensamos bien. Eso nos confunde y no pensamos bien. Otra dificultad de no pensar bien son los terrores, los miedos, si nos pasa algo, y si yo opino, y si yo digo, y si yo pienso, y si no es así, y si me equivoco, y si se burlan. Estas dificultades tienen su origen en la carencia de metodologías para pensar y en esa voluntad para pensar que hemos perdido en el sistema educativo. Y aunque suene doloroso, a veces no tenemos tiempo para pensar. Hay que hacer una conferencia rápido, hay que dar la clase rápido, hay que cumplir con el tiempo porque la gente se cansa y se aburre, porque pensar es una actividad que cansa, es una actividad que implica tiempo, que implica esfuerzo y trabajo, y en esta sociedad queremos todo con la cultura del microondas. Hacerlo ya,
tenerlo ya, graduarnos ya, tener el título ya, casarnos ya, ser felices ya, ser exitosos ya, cuestión que dificulta pensar bien. Dice Tibon que uno de los signos cardinales de la mediocridad de espíritu es ver contradicciones allí donde solo hay contraste. Y esto es otra de las características de no pensar bien. Es decir, ay, es que a esta gente le gusta mucho pelear, cuando quizás la gente no está discutiendo, simplemente está presentando perspectivas y los contrastes son una realidad, son necesarios. Si ustedes pueden ver a quienes tenemos la cámara encendida, unos tenemos la cara larga, otros tienen la cara redonda, unos usamos el cabello corto, otros lo usamos más largo, otros tienen el cabello con un tinte, otros con otro, los lentes son diferentes, otros no usan lentes, hay contrastes. Esas diferencias son parte de la realidad y no querer reconocerla, analizarla, utilizarla, resulta un elemento de mediocridad y de superficialidad. ¿Qué implicaciones entonces tiene esa falta de rigor al pensar? Bueno, en las aulas tiene un papel predominante en el aprendizaje, haciendo el aprendizaje superficial. Que lo más grave es que esa falta de rigor en el pensamiento se ha convertido en un procedimiento admitido, en un procedimiento aprobado, en un procedimiento de cumplimiento. Cumplo y miento, que inclusive los mismos educadores hemos avalado, los padres de familia hemos avalado. En el caso de educación inicial, por ejemplo, es un énfasis marcado que los niños tienen que ya entraron al preescolar, ya tienen que saber y leer y escribir, porque los hijos de mi amiga, los que yo vi en el Interga, en el TikTok, tienen 3 años y con un método aprendieron a leer y esta maestra, ¿por qué no hace eso? Aún siendo padres y siendo educadores, incurrimos en ese tipo de falta porque mi hijo es un genio, mi hijo es muy inteligente, pero la maestra no lo estimula. O siendo educadores, muchas veces caemos en esas competencias y hacemos procesos de forzar lo que hacen nuestros estudiantes, haciendo mucho más grave este problema de falta de rigor al pensar. Es más importante que el niño reconozca las letras, a que realmente él pueda ver la utilidad de las letras, pueda sentirse identificado con las letras y más adelante pues con la literatura y todo lo que implica el uso de la palabra. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo al respecto? Ese tratamiento contra la superficialidad del conocimiento es un ejercicio de pensamiento crítico. No hay otra vacuna, no hay otra vía más expedita, más real y más concreta para luchar contra la superficialidad que el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, entonces, la transformación de información en conocimiento. Hay que puntualizar, entonces, ¿qué es la información? Bueno, esa adquisición de datos que nos permiten precisar, ampliar lo que se sabe de algo. Pero el conocimiento es conocer la naturaleza, conocer las cualidades, conocer las relaciones entre los objetos, entre los fenómenos, entre los acontecimientos, trascender lo que conocemos y generar nuevas estructuras mentales de conocimiento. No es lo mismo, entonces, la información, obtener información, que obtener conocimiento y producir conocimiento, que es realmente el proceso al que tenemos que llegar a través de las estructuras de pensamiento crítico. ¿Qué implicaciones tiene ese conocimiento? Bueno, no es el producto de una mera copia de la realidad, de adquirir la visión que otros han tenido, sino que es un proceso más dinámico, un proceso interactivo, a través del cual la información externa, ese conocimiento que adquirimos, la interpretamos, la reinterpretamos a través de los pensamientos, ¿verdad? Y progresivamente vamos construyendo modelos explicativos cada vez más complejos, cada vez más fortalecidos, cada vez más potentes, donde el aprendizaje sea una reconstrucción interior, una reconstrucción subjetiva, porque no es lo mismo la interpretación que le damos a una información en Venezuela, en Ecuador, que en Colombia, que en México. Una información que se le da a una información cuando estás estudiando secundaria, que cuando estás estudiando en la universidad, que cuando tienes 25 años de servicio.
Es importante que nosotros podamos entender que la información son los datos. El conocimiento es la comprensión y significado que atribuimos a esa información. O sea, la información, datos. Y el conocimiento, la comprensión, el significado que le damos a esos datos, eso es el conocimiento. En ese sentido, el aprendizaje de información, de datos, ¿verdad? Solamente deriva en conocer respuestas correctas a las preguntas que formula el docente. ¿Cuándo nació Simón Bolívar? ¿Quién conquistó, quién le dio la libertad a Ecuador? ¿Cuándo se fundó la República Mexicana? Información que pueden responder, pero la enseñanza, el proceso educativo en realidad tiene que orientar a facilitar en el estudiante que precise no solamente dar esas respuestas, eso es parte de la información. Se requiere entonces criterio que apoye las razones de esa respuesta. ¿Para qué eso sirve? ¿Cómo eso que hizo Bolívar? ¿Cómo eso que hizo Benito Juárez? ¿Cómo eso que hizo San Francisco de Asís? ¿Cómo eso que hizo, yo no sé, en cualquier tema, en cualquier elemento, puede ser parte de una realidad en mi vida? ¿Qué aprendo de allí? ¿Qué interpreto de eso? ¿Qué comprendo de eso? ¿Y para qué me sirve esa realidad? ¿Qué significa pensar bien entonces? Bueno, significa pensar de manera inteligente, de manera lógica, de manera crítica, de manera creativa y sistemática. Para pensar bien necesitamos conocimientos. Son los conocimientos, esos conceptos que se aprenden, esas palabras en uso, esas bases teóricas, el mejor combustible para desarrollar el pensamiento. Entonces, hago esta aclaratoria porque no es que la adquisición del conocimiento sea mala, es que no puede ser el fin último. El fin último tiene que ser resolver problemas. ¿Para qué adquiero esos conocimientos? Tiene que ser producir nuevos conocimientos contextualizados a nuestra realidad. Cuanto más ejercitamos el pensar bien, más desarrollamos el pensamiento. En contraste, el debate, la confrontación, el choque con la realidad, descubrir cuáles son nuestras deficiencias, son parte fundamental del entrenamiento del pensamiento. Es aquí cuando adquirimos concentración, podemos asociar ideas, podemos establecer conexiones, podemos problematizar y resolver esos problemas, podemos imaginar nuevos rumbos, podemos construir hipótesis diferentes, podemos generar esos desafíos, esas provocaciones intelectuales que nos estaba hablando hace unos minutos atrás nuestro querido Carlos. Ahora bien, si enfrentamos a nuestros estudiantes a ese contraste, a ese debate, a esa confrontación, a ese choque con la realidad y el descubrimiento de las deficiencias, ¿qué estamos enseñando? ¿Estamos enseñando conocimientos, disciplinas, información? ¿O estamos enseñando procesos y estructuras de pensamiento? ¿Qué es lo que nosotros estamos realmente enseñando? ¿Qué significa entonces pensar críticamente? Bueno, pensar críticamente es poner la mente en tensión para ver más allá de lo inmediato, considerar varios aspectos de la realidad al mismo tiempo y poner de relieve el sentido que le damos a ese conocimiento. Es una inteligencia madura que supone el ejercicio de un pensamiento riguroso, un pensamiento que está sistematizado, que no es lineal, que no es unívoco, pero tiene unos pasos que debemos seguir que pueden retrasarse en algún momento, pausarse, avanzarse en algún momento, retroceder, pero que forman parte de una realidad. El conocimiento superficial es poco riguroso, es unidimensional, no va más allá del nivel de las apariencias, de lo inmediato, no se profundiza en los objetos, en las situaciones, en los hechos y carece de sentido profundo. El procesamiento superficial de la información busca adquirir conocimientos de manera memorística,
alejados de los significados, lo que deriva más bien en un proceso momentáneo de cumplimiento. Estudié para aprobar el examen, estudié para la prueba PISA, la prueba saber, pero estudié para pasar, para aprobar. Ese es realmente el sentido del proceso de pensamiento. El tratamiento contra la superficialidad del conocimiento es ejercitarnos en el pensamiento crítico. Esto resulta fundamental. La intención del pensamiento crítico es criticar, cuestionar, poner en tela de juicio y problematizar cualquier verdad, cualquier conocimiento que sin un juicio crítico previo pretenda establecerse como único, como mejor, como definitivo, como supremo, absoluto. No es simplemente que, ¿qué es pensamiento crítico? Que ante una idea, ante una información, tú puedas indagar, tú puedas pensar, tú puedas buscar fuentes auténticas, puedas reflexionar al respecto y poder al final estar de acuerdo con esa idea, pero con argumentos, con sentido, no porque lo dice el libro, no porque lo dice el docente, no porque lo dice el doctor, no porque lo dice la ciencia. Muchas cosas que nosotros creímos como verdad hace décadas atrás, sabemos que no son verdad en la actualidad. Por tanto, el pensamiento crítico es necesario. Creer no porque el otro lo dice, sino porque nosotros hemos establecido juicios de valoración y de pensamiento que nos permitan llegar a esa conclusión. El informe Delphi es uno de los informes que surgieron a partir de el estudio que durante 2 años o más un grupo de expertos realizó en cuanto a lo que es pensar críticamente. Ellos decían que pensar críticamente es un proceso intelectual que en forma decidida, regulada y autorregulada busca llegar a un juicio razonable. Fíjense que aquí hay palabras claves entonces que nos van a descargar un poco más adelante con respecto a lo que es en la enseñanza del pensamiento crítico, si eso es posible, porque dice que es una forma autorregulada de llegar a un juicio. ¿Se caracteriza por qué? Porque es producto de un esfuerzo de interpretación, porque es producto del análisis, de la evaluación, de las inferencias de evidencias que estén allí, esas evidencias que deben venir de fuentes de información fidedigna, debe ser explicitado, debe ser justificado por consideraciones evidenciables, conceptuales, contextuales, por criterios que fundamenten esas evidencias. Pensar críticamente es estar entonces más interesado en encontrar la verdad que en tener la razón. Y este planteamiento de Kurland es fundamental, porque a veces los docentes, y sobre todo en este nivel universitario, pareciera que nos interesa más saber más que servir mejor. Tener mucha información y que tengamos la verdad, tener la razón en vez de tener la verdad en nuestras manos. Cuando el estudiante aprende, está pensando entonces de forma crítica, a partir de todo lo que hemos hablado. Si me aprendí algo, ¿ya estoy pensando críticamente? Evidentemente no. Todo lo que hemos argumentado nos lleva a pensar que no. ¿Por qué? Porque en los centros educativos se mantiene una concepción curricular de enseñar matemáticas, de enseñar lenguas, de enseñar ciencias, pero de hecho los docentes nos especializamos de docente en educación primaria, docente en educación física, profesor en educación inicial, pero nos olvidamos del desarrollo del pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos enseñar? ¿Los contenidos de las disciplinas o debemos enseñar a pensar? Evidentemente que la gente aprenda cosas no quiere decir que está aprendiendo de forma, o que está pensando, perdón, de forma crítica. Simplemente está obteniendo información, está obteniendo conocimientos, pero pensar críticamente nos ayuda a generar nuevos conocimientos y eso no se hace aprendiendo información de las disciplinas. Tenemos una idea generalizada de que todo está en los libros, que lo que está en los libros es totalmente cierto. Hay una poca disposición para confrontar, para revisar, para analizar el contenido de los libros. Muchos de los libros escolares que utilizamos tienen información errada y los docentes la dejamos pasar por alto. No pensar críticamente para aprender es uno de los vacíos que tenemos en el sistema educativo actual. Tenemos que enfatizar en no ser consumidores, sino en ser
constructores del conocimiento. Si persistimos entonces en el uso de metodologías no orientadas a valorar el proceso, sin promover la transversalidad en las áreas, con actividades estáticas, rutinarias, sin un clima para discutir, no estamos desarrollando el pensamiento crítico, el pensamiento profundo, el pensamiento de alto nivel. ¿Recuerdan? Los procesos cognitivos de alto nivel: creatividad, toma de decisiones, resolución de problemas, lenguaje, entre otros. Aprender a pensar de forma crítica implica desarrollar constantemente actividades orientadas a la resolución de problemas, no viendo una sola solución del problema, sino múltiples soluciones a este problema, fortaleciendo la presencia de procesos heurísticos, de procesos de indagación, de procesos de investigación, de procesos interdisciplinarios que promuevan la transversalidad del pensamiento crítico como una competencia de alto nivel, como una actividad coordinada entre docentes que se produce a través de actividades dinámicas, de actividades variadas, que busquen acciones eficaces de análisis, que favorezcan los climas de discusión, de socialización acerca de formas de pensamiento. No hay problema en el debate, no hay problema en los contrastes e incluso en las posibles contradicciones que emerjan. Estos elementos son necesarios para poder desarrollar pensamiento crítico, poder desarrollar un argumento desde una corriente de pensamiento con el que no estoy de acuerdo, me ayuda a ejercitar nuevas maneras de ver las cosas y poder pensar críticamente. ¿Cómo podríamos entonces en el aula promover ese pensamiento crítico? Bueno, convertir el aula en una comunidad de diálogo, en una búsqueda de cuestionamiento como un laboratorio de pensamiento crítico, analizar realidades, analizar conflictos, nuevas formas de conocer, cambios, enseñando a pensar bien, estimular a quienes se niegan a pensar y estimular también a aquellos que no les interesa pensar y a aquellos que tienen miedo a pensar. Hay que hacer que, bueno, hacer preguntas relevantes, construir a partir de las ideas de los otros, aceptar las críticas razonables, aprender a escuchar otros puntos de vista, que esto es lo que más nos cuesta en la sociedad actual, respetar al otro, respetar los derechos del otro, fundamentar las opiniones con razones convincentes. No es porque es que mi mamá me lo dijo, es que el libro lo dice, es que yo lo creo así. No, tener argumentos, dar ejemplos, dar contraejemplos, tratar de descubrir presuposiciones subyacentes, hacer juicios evaluativos que sean equilibrados, dirigir los comentarios a las ideas de la gente, no a los compañeros, dejar a la persona a un lado. Es el debate de las ideas, es el debate de los argumentos, sin miedo, de manera que podamos estimular este tipo de pensamiento en el aula. Es de enorme importancia enseñar a los estudiantes desde temprano a reflexionar acerca de lo vivido, acerca de sus experiencias, para que no se queden en esas impresiones, que no sea aprendí tal cosa, ¿para qué estás aprendiendo eso? Que no se queden en sus deseos, en sus impulsos inmediatos, los cuales solamente se satisfacen rápidamente a través de lo digital, a través de esta vinculación tan terrible que ellos están teniendo con lo digital sin control alguno. Esto exige educar la inteligencia para alcanzar esa capacidad de pensar con rigor y esa voluntad de vivir de forma creativa. Pero podemos hacer eso si nosotros no estamos entrenados en nuestra propia vida para ello, si hemos entendido que pensar es un proceso intrasubjetivo, ¿cómo entonces educar en esa área? La falta de rigurosidad en el pensamiento, la superficialidad del conocimiento, obstaculiza el desarrollo de una inteligencia madura. ¿Qué debemos hacer? Bueno, penetrar las realidades, captar sentidos profundos con una visión de largo alcance, pensar qué pasaría si a 10 años, a 5 años, a 20 años, captar la realidad analizando el contexto concreto que nos permita
comprender las realidades desde nuestro punto de vista, pero también desde el punto de vista de otras culturas, de otras perspectivas. Elaborar el conocimiento con la claridad en la articulación de la experiencia y del sentido profundo del argumento. ¿Por qué yo creo que eso es así? ¿Desde qué fuentes yo creo que eso se hizo así? ¿Por qué hacer esto? Bueno, ¿qué pasa cuando no hay rigor en lo que pensamos? Hay superficialidad en el pensamiento y eso compromete tener una visión de corto alcance con la realidad. No hay amplitud en la comprensión y hay un conocimiento superficial de las cosas. El pensamiento superficial nos permite reconocer nuestra, o no nos permite reconocer nuestra perspectiva egocéntrica. Por naturaleza tenemos una perspectiva egocéntrica y cuando pensamos superficialmente, bueno, es que yo creo así, punto, yo tengo el poder para hacerlo y punto, es que yo estudié, yo soy doctor y por eso creo así y yo sé mucho y punto. Eso es egocentrismo. La falta de rigor al pensar no reconoce esas superposiciones egocéntricas, el uso que hacemos de esa información, la forma en que interpretamos los datos, las fuentes de nuestros conceptos, las implicaciones de nuestros pensamientos. Por eso surgen posturas egoístas y escuchamos expresiones como es cierto, yo creo en ello y por eso es así. O es cierto porque, bueno, yo quiero creer así, punto. O es cierto porque me conviene creerlo. O es así porque yo lo digo y punto. Ese tipo de expresiones revelan nuestro egocentrismo y revelan nuestra falta de rigor en el pensamiento. ¿Cómo es pensar entonces críticamente? Bueno, desarrollar la razón, la honestidad intelectual, la amplitud mental en contraposición con lo que yo siento, con lo que a mí me gusta, evitar la pereza intelectual y esa estrechez mental. Hay que seguir el hilo de las evidencias, teniendo en cuenta todas las posibilidades, confiando en la razón antes que en la emoción, aunque tenemos que gestionar nuestras emociones, de manera que podamos sopesar los efectos de las motivaciones, de los prejuicios, no rechazar ningún punto de vista, así sea impopular, así sea ilógico a primera vista, de manera que no fluyan nuestros prejuicios y nuestros juicio. ¿Cómo es pensar críticamente? Bueno, es autodirigido, el pensamiento crítico es autodisciplinado, es autorregulado y es autocorregido. Y esto es un elemento clave que los docentes debemos tener. Requiere estándares rigurosos de excelencia, de dominio consciente de su uso. Pensar críticamente implica comunicarse efectivamente, habilidades para solucionar problemas, superar ese conocimiento egocéntrico que nosotros tenemos normalmente como seres humanos. ¿Qué se necesita? Bueno, una serie de capacidades, de disposiciones personales para poder pensar críticamente. De acuerdo con el informe Delphi, una disposición a pensar críticamente es fundamental. Es decir, si el estudiante no quiere hacerlo, si el estudiante no tiene conciencia del para qué hacerlo, difícilmente va a desarrollar el pensamiento crítico. Por eso es que más allá de que aprenda algo, es que aprenda para qué necesita de ese algo de manera que pueda generar esa disposición a establecer disposiciones intelectuales de orden superior. ¿Que esto qué le permite? Bueno, poder comparar, tener herramientas para establecer marcos de referencias, condiciones que le permitan tener un juicio y que entienda que es protagonista de su propio proceso de aprendizaje. ¿Cómo es un pensador crítico? Aplica rutinariamente los estándares intelectuales a los elementos de razonamiento para desarrollar esas destrezas intelectuales necesarias. Un pensador crítico en el aula puede ser ese estudiante que formula, pregunta, que reúne, que evalúa información, que llega a conclusiones y a soluciones, que posee una mente abierta, que se comunica efectivamente con otros y consigo mismo, es honesto, que resiste la manipulación, que sobrelleva la confusión, ese estudiante que pregunta, que a veces nos cansa. Ese es un estudiante con potencial para ser un pensador crítico, que basa sus juicios en las evidencias, que busca conexiones entre temas y que es intelectualmente independiente.
Este tipo de pensadores son fundamentales y se diferencian de esas personas críticas. Las personas críticas se caracterizan porque ellas lo que hacen es buscar fallos, presentan actitudes negativas, se precipitan en las inferencias, mientras que los pensadores críticos más bien tienen una actitud exploratoria, buscan verdades, generan confianza y seguridad, buscan lo oculto, son curiosos y estos son los elementos que nosotros debemos desarrollar. En fin. En una comunidad de investigación y cuestionamiento, el pensamiento debe estar distribuido. Pensar mejor comprende, recolectar, interpretar, evaluar, seleccionar información con el propósito de tomar decisiones informadas. ¿Qué implica esa dirección del pensamiento crítico en el aula? Bueno, reunir información, entender los conceptos, saber la diferencia entre praxis y práctica pedagógica, entre conocimiento, pensamiento, análisis. Esos elementos hay que desarrollarlo. Preguntar frecuentemente de dónde viene la información, buscar información fidedigna, analizar las fuentes, poner en duda las conclusiones, manejar la incertidumbre, examinar todo desde una visión contextual. Esos son los elementos básicos o los procesos básicos que nos ayudan en el pensamiento crítico. El maestro del futuro será gestor de aprendizajes, traductor de deseos y aspiraciones, animador y estimulador, testigo activo de los valores humanos necesarios y de las utopías de un mundo en transformación. De manera que la enseñanza provoca ese desarrollo de ese espíritu crítico y eso solo se hace a través del ejercicio de la crítica. De allí que tengamos presente las tareas de aprendizaje que propician trabajar con pensamiento crítico. Estas no son tareas de corto alcance, son tareas de largo plazo, son tareas multidimensionales y dirigidas por el propio estudiante. ¿Somos responsables del pensamiento crítico de los estudiantes? No, porque son procesos autodirigidos, autodidactas, autorreflexionados. Pero ¿podemos promover el pensamiento crítico en el aula? Sí. De eso sí somos responsables, pero para poder hacer eso debemos ser protagonistas de potenciar nuestras propias estructuras de pensamiento crítico. Gracias por su atención y quedo atenta a los comentarios, preguntas e intervenciones que puedan tener al respecto. Muchas gracias, doctora. Excelente. A mí me recordaba y me quedé pensando un poquito en lo que se van preparando los compañeros para hacer sus preguntas, comentar brevemente de cuando usted mencionó a Han, Byung-Chul Han, este filósofo coreano, Surcoreano. surcoreano, exactamente, que él manifestaba precisamente en su libro sobre el no ver o la vida líquida, ¿no? En el que todo lo tecnológico finalmente nos está haciendo a que desmaterialicemos el mundo real. Y esas etapas primarias de los niños, cuando empiezan a ver los videos y todo lo pasan rápido, no les estamos ayudando a generar precisamente el pensamiento crítico, porque creo que es Sí, igual que la lectura. La lectura sí, se disfruta, pero tiene que ser una actividad lenta, pausada, contemplativa, lo maneja Han. Y sucede todo lo contrario, ¿no? Porque ven todo tan rápido, le ponen el corazón y siguen viendo y viendo y viendo y viendo. ¿Y qué aprendieron? Nada. ¿Qué se informaron? Nada. Entonces, y como padres de familia tenemos que ser muy críticos también, sí, ayudarles a elegir sus contenidos, a preparar sus inteligencias, la inteligencia artificial para que les dé buenos contenidos, porque sí los hay, pero sí. necesitan ellos identificarlos. Pues muy bien, tenemos una pregunta dentro del chat y ya tenemos por ahí una mano levantada. La pregunta dentro del chat dice, ¿cuáles pueden ser esas metodologías para el pensamiento crítico? Bueno, fíjense que en la penúltima lámina o la antepenúltima les comentaba una serie de procesos que hay que desarrollar para el pensamiento crítico. Es importante que entendamos que no hay una vía única, porque sería contradictorio poder hablar de un pensamiento crítico y se hace así. No, no es una fórmula mágica. Pensar críticamente implica desarrollar un pensamiento de tipo riguroso, contextual, sistematizado,
autodirigido, autogestionado, autocontrolado, que nos permita entonces poder revisar qué es lo que tenemos, revisar los conceptos, revisar las experiencias, recabar la información, poder analizar esa información, poder contrastarla con nuevas posturas, con nuevas vías y al final generar elementos de carácter más firme de por qué yo creo de esa manera, argumentaciones que me permitan entonces tener una comprensión de la realidad clara, una interpretación de la realidad propia, no producto de que el doctor dijo, de que el libro dijo, de que la ciencia dice, de que la televisión dice, de que los medios de comunicación, de que el influencer o de yo no sé quién, mi papá, mi mamá, la religión, la política, no se dice, sino que las creencias que tengamos tengan argumentación, haya sido reflexionada y para ello hay que desarrollar la curiosidad, desarrollar la heurística, desarrollar la experimentación, pero sobre todo reflexionar, pensar, pensar bien, pensar bien. Y bueno, ya de eso hablamos, aunque rápidamente tenemos información allí en el video para volver a verla con más detalle. Claro que sí, desapegarnos de ese sociocentrismo, ¿no? Sí. Totalmente. Muy bien, doctora, muchas gracias. Hay una mano levantada. Doctora Marcela, adelante. Muy buenas noches con todos. Muy interesante la exposición de la doctora. Bueno, en mi caso es un doctorado en proyectos. eh, Lo enfocaron bastante al área educativa, pero creo que va apegado también a lo que se desarrolla desde el área de proyectos. Hablaba en cuanto a la semana anterior de Morín, el picalibro, que me pareció bastante interesante, con ejemplos de pensar diferente, en esta semana de ver contextos diferentes, de hacer una planificación acorde a las necesidades del entorno y aplicar ese pensamiento complejo, sistemas de pensamiento complejo. En el área de planificación o desde la que yo trabajo, pues sí se requiere ir replanificando de acuerdo al entorno. Una de las replanificaciones más fuertes que nosotros realizamos es por ejemplo, el tema COVID, donde nosotros hacemos una planificación de un año para el otro y cambiar esa planificación, salir del estándar actual. Acá en el Ecuador, y sé que a nivel mundial, reinventarse el cómo estudiar, el cómo enseñar el aprendizaje a los niños. Los profesores, muchos tuvieron que capacitarse, usar nuevas tecnologías, plataformas. Entonces creo que este pensamiento, este sistema de pensamiento reflexivo y creativo, hace que también vaya cambiando el mundo. Creo que a raíz de la pandemia el mundo se volcó hacia la tecnología, se volcó hacia otras nuevas formas de pensamiento. Entonces, yo creo que desde esta área de lo que había indicado, de enfocar en el pensamiento cognitivo, consciente, reflexiva, en mi caso, aplicado al área de proyectos, es importantísimo, debido a que un proyecto también necesita innovar, se necesita cambiar, necesitamos replanificar de acuerdo al entorno. Entonces, eso era mi aporte. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Marcela. Fíjate que es importante, Marcela, que eso que tú estás haciendo, o sea, cómo esto lo puedo utilizar en mi área. Eso es uno de los elementos del pensamiento crítico que permite contextualizar las informaciones, los argumentos a tu realidad. Pero me llama la atención y una de las cosas que me parece interesante de tu intervención es que justamente capta el sentido de lo que yo hice. Más allá de establecer el pensamiento crítico de nosotros como docentes en el aula, que es quizás la visión más natural y normal y que evidentemente tenía que desarrollarla. La intencionalidad que quisimos darle en WIMES es cómo generar ese pensamiento crítico en mí, o sea, yo como persona, porque es que como docente la responsabilidad del pensamiento crítico es propia del estudiante, es un proceso intrasubjetivo. Pensar, o sea, yo no puedo pensar por el otro, pero promover estructuras de pensamiento es fundamental y no podemos hacerla si nosotros no estamos claros en cómo lo desarrollamos en nuestra propia vida. Como docentes me llama profundamente la atención ver
que aún con los grados científicos que tengamos y con los años de experiencia, confundimos conceptos. Y esto es clave en el pensamiento crítico. Si tú no tienes claridad conceptual, no puedes establecer interpretaciones y comprensiones de la realidad de manera lógica. Es decir, no puedes pensar bien. Eso que llamamos pensar bien. Un ejemplo concreto que siempre lo coloco porque es el que más veo. La gente, por ejemplo, habla de praxis y de práctica pedagógica como si fueran sinónimos y no lo son. Cuando hablamos de práctica pedagógica, estamos hablando de ese ejercicio que yo hago de mi proceso pedagógico, o sea, lo que yo hago en clase. Pero cuando hablamos de praxis pedagógica, estamos hablando de la reflexión que hago de mi práctica. La reflexión de mi práctica son dos cosas totalmente diferentes. Si conceptualmente nosotros no tenemos claridad en ese proceso, ¿cómo podemos desarrollar procesos críticos? ¿Cómo podemos pensar críticamente si conceptualmente no tenemos los elementos básicos? Entonces, el énfasis que queremos hacer hoy es más o menos en ese estilo de reflexión que tú hiciste, es decir, cómo eso me sirve a mi práctica, qué tomo de allá, qué interesante esto, me falta todo esto. Yo les hablaba acerca de las deficiencias. Es necesario descubrir lo que no sabemos, que no hay problema. ¿Cómo, cómo avanzar en saber cosas si no sabemos que no sabemos eso? O sea, mira, de esto yo no sé, voy a aprender. Esa es la concepción. No tenemos por qué saberlo todo, porque no somos, aunque tenemos capacidades infinitas, nunca vamos a poder saberlo todo. No hay problema en no saber. Lo que hay problema es en que no, sabemos que algo nos falta y no indagar acerca de eso, pero el no saberlo, bueno, no lo sé, lo voy a aprender. ¿Ok? Me voy a dedicar a eso. Entonces, ese tipo de reflexiones me gusta porque es justo lo que nosotros necesitamos como base para el pensamiento crítico. ¿Cómo eso me sirve a mí, en mi experiencia, en mi contexto? Así que te agradezco mucho esa reflexión, Marcela. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, algo que quieran comentar. Parece que no. No se animan. Bueno, pues entonces hemos llegado al final de esta conferencia y creo que nos llevamos reflexiones muy valiosas. Queremos agradecer a la doctora Carmen Consuelo por compartir su conocimiento con nosotros y a todos ustedes por su interés y su participación. A la doctora María Esther Alcántara por proponer e incentivar estos espacios de aprendizaje que creo que van a ser bastantes enriquecedores a lo largo de su doctorado. Y bueno, esperamos que esta charla haya sido un estímulo para desarrollar nuestro pensamiento creativo, porque creo que es un mundo saturado, lleno de información, y saber cuestionar es un acto tanto de inteligencia como de responsabilidad hacia todos los demás, ¿no? Y bueno, dos anuncios nada más. El próximo 20 de marzo tenemos la conferencia de Design Thinking a las 19 horas con el doctor Cristian Dávila. Espero también todos ustedes se puedan unir. Va a salir el anuncio dentro de la plataforma, el campus virtual. Y el 27 de marzo vamos a tener al doctor Miguel Ángel Castro, también una conferencia sobre pensamiento sistémico. Y vamos a tener también algo de material grabado con expertos en pensamiento matemático más adelante. Entonces, son contenidos que se van a ir enriqueciendo, al igual que esta grabación la vamos a subir a su campus virtual para que puedan tener acceso y desarrollar la actividad que tiene que ver con esta conferencia precisamente. Y si no tienen alguna otra pregunta, pues ya nos despedimos. Los invitamos a seguir explorando estos temas y aplicarlos en su día a día. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Mucha Muchas suerte. gracias, hasta luego, que Gracias, doctora. descansen. Felicitaciones. Gracias. Una consultita, hay linda asistencia, disculpe, no sé si me lo pueden enviar. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Sí, la grabación se va a poner en el campus virtual, doctor, y se les va a mandar. Claro que sí. La asistencia no hay que registrarla. Esa es mi pregunta. ¿Hay que registrar la asistencia tal vez? No. No es necesario. Ah, ya, ok, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Pues muy bien. Se cierra y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.